En cuanto entras en una habitación, la gente ya intenta leerte. Escudriñan tu rostro, miden tu tono, interpretan tus silencios. Y aunque lo hacen inconscientemente, basándose en el miedo, el deseo o la inseguridad, Chabeli lo hacía con un propósito, con una intención quirúrgica. Creía que el poder no se trata solo de lo que dices o haces. Se trata de la rapidez con la que puedes ver a través de los demás. Para manipular a alguien, debes comprenderlo. Para protegerte, debes predecirlo. Para dominarlo, debes leerlo antes de que se dé cuenta de que se había visto. Machiavelli sabía que la apariencia nunca es la verdad. Cada sonrisa podía ser una actuación. Cada apretón de manos, una amenaza, cada cumplido, una prueba. Así que creó tácticas, no conjeturas. 14 tácticas psicológicas diseñadas para leer al instante el carácter, las motivaciones y las debilidades ocultas de cualquiera. La primera táctica es observar cómo tratan a los invisibles. Olvídate de cómo te tratan. Es fácil fingir. En cambio, observa cómo tratan a quien creen que no importa, como el camarero, el becario o la persona sin poder. Chabeli enseñó que el poder corrompe silenciosamente las mentes débiles. Y cuando alguien cree que puede revelar su verdadera naturaleza sin peligro, siempre te mostrará cómo planea tratarte una vez que tu valor disminuya. El respeto hacia los débiles es una señal más precisa de carácter que la amabilidad hacia los iguales, porque no hay incentivo para fingirlo. La segunda táctica es silenciarlos y ver cómo se les cae la máscara. La inseguridad prospera en el sonido. Las personas perciben los silencios no porque disfruten hablando, sino porque temen ser vistos sin distracciones. Si quieres interpretar a alguien rápidamente, habla menos que él. No digas nada. Haz pausas más largas. Haz que tu silencio sea más fuerte que sus palabras. En cuestión de segundos, compartirán demasiado. Intenta impresionar, traiciona sus miedos y revela sus motivos. El silencio no es ausencia. Es presión. Y bajo presión, las personas revelan lo que nunca tuvieron intención de decir. La tercera táctica es no ofrecerles nada y ver qué hacen. Esta es una de las tácticas más brutales de Chabeli. No les des aprobación, afecto ni beneficio, solo tu presencia. Distante e indescifrable. ¿Por qué? Porque la gente siempre te tratará según lo que pueda extraer. Cuando no ofreces nada, ves su programación predeterminada. ¿Se enfrían? Solo eran cálidos para ganar. ¿Se esfuerzan más? Son inseguros y anhelan aprobación. ¿Se mantienen neutrales? Tienen control emocional y podrían ser peligrosos. Cuanto menos les das, más revelan. La cuarta táctica es interrumpir su patrón de control. Algunos la gente habla con guiones pulidos. Han ensayado el encanto, la vulnerabilidad e incluso la honestidad para gestionar la percepción ajena. Machiavelli sabía que este tipo de persona es la más difícil de interpretar a menos que se rompa el guión. ¿Cómo? Haz una pregunta inesperada. Interrumpe su broma con silencio. Responde a los halagos con sospecha. Cambia de tema cuando están tomando impulso. Cuando se interrumpe su actuación, tropiezan. Y en ese tropiezo, se ve quiénes son en realidad. La quinta táctica es poner a prueba su lealtad con pequeñas pérdidas. No esperes una traición para conocer la lealtad de alguien. Diseña la prueba. Dile que no a una pequeña petición. Niégale un favor que esperaba. Retén la atención por un breve tiempo. Luego observa. ¿Sigue siendo respetuoso? ¿O empieza a criticar, distanciarse o chismear? Las mentes chabelianas entienden que la lealtad no es cómo actúa la gente cuando gana. Es cómo reacciona cuando se siente negada. El no más pequeño revelará la verdad más grande. La sexta táctica es: mide su enfoque, no sus palabras. La gente miente, pero su enfoque no. Mientras hablan, observa a qué prestan atención. ¿Sus ojos se dirigen a las personas poderosas? ¿Anhelan estatus? ¿Ignoran a las personas de bajo estatus? ¿Solo respetan las ventajas? ¿Consultan su teléfono mientras hablan contigo? Eres un sustituto, no una prioridad. ¿Imitan tus expresiones? Intentan ganarse la simpatía. Chabeli no escuchó palabras. Rastreó la atención. Porque la atención es inversión y el lugar donde lo colocan revela todo lo que valoran y todo lo que no. La séptima táctica es mencionar una debilidad que te hayas inventado. Diles algo pequeño y falso sobre ti. Algo que suene a defecto,
como tiendo a pensar demasiado las cosas, antes era demasiado confiado, o no siempre se me da bien la confrontación. Luego, observa. Si lo explotan, utilizando tus palabras como arma después, burlándose o usándolo en tu contra, son oportunistas. Si lo ignoran, son respetuosos o cautelosos. Si revelan una debilidad real, buscan conectar y sentirse seguros. Al crear una vulnerabilidad ficticia, pones a prueba su verdadera reacción ante la debilidad sin arriesgar nada real. La octava táctica es hacerlos esperar. No hay manera más rápida de interpretar el nivel de derecho de alguien que retrasar la respuesta. Responder tarde. Ser impreciso con la programación. Tardar más de lo esperado en darles algo. Las personas con derecho entran en pánico, se sienten culpables o se vuelven pasivo-agresivas. Las personas pacientes se adaptan y mantente firme. Machiavelli no solo buscaba lealtad. Buscaba resiliencia. Porque los impacientes son los primeros en volverse tóxicos cuando las cosas no salen como quieren. El tiempo expone el temperamento. La novena táctica es ver a quién copian. Todos copiamos a alguien consciente o inconscientemente, su tono, su estilo, sus gestos. Machiavelli creía que se puede descifrar la ambición de una persona estudiando a su ídolo. Si imitan a los poderosos, anhelan el control. Si imitan a los populares, buscan atención. Si imitan a los virtuosos, desean superioridad moral. La persona a la que alguien emula es la persona que secretamente desea ser. Y una vez que ves a quien imitan, sabes qué buscan. La décima táctica es despertar la envidia y observar cómo su rostro cambia de actitud. Di algo sutil que te eleve, como una victoria reciente, una oportunidad o un cumplido. Luego, observa su rostro con atención. ¿Es su sonrisa demasiado forzada? ¿Redirige la conversación al instante? ¿De repente minimiza tu logro? Eso es envidia. Y envidia, según Machiavelli, es la señal emocional más peligrosa porque siempre precede al sabotaje. La envidia no grita, parpadea. Y una vez que la ves, ya no la dejas de ver. La undécima táctica es preguntar qué odian. Olvida lo que aman. Es fácil de fingir. Pregúntate, en cambio, qué tipo de personas te desagradan o qué tipo de comportamiento odias en los demás. Porque la respuesta rara vez se refiere a los demás. Es un espejo. Lo que la gente dice despreciar suele reflejar sus propios rasgos reprimidos. Quienes afirman odiar la arrogancia suelen ser arrogantes en silencio. Quienes afirman odiar la deshonestidad suelen ser mentirosos hábiles. Quienes afirman odiar la debilidad sienten un terror secreto a ser vistos como débiles. En el juicio se encuentra la confesión. La 12ª táctica es observar qué les hace romper el contacto visual. El contacto visual directo es poder, pero lo que lo rompe es la verdad. Menciona ciertos temas como el dinero, el estatus, la vergüenza, los fracasos pasados o las dinámicas de poder, y sigue su mirada. Los ojos se contraerán, se moverán o bajarán la mirada. En el momento en que algo golpea demasiado cerca. Machiavelli comprendió que los ojos no son solo la ventana del alma. Son la puerta de salida de las emociones reprimidas. Lo que hace que los ojos huyan revela lo que más teme la mente. Las tácticas 13 y 14 son las más reveladoras de todas. Las que el propio Machiavelli usó para proteger tronos, sortear traiciones y manipular las mentes de quienes lo rodeaban. Al usarlas, no solo lees a alguien. Controlas cómo te ven. Las dos últimas tácticas no se tratan de observar a los demás. Se trata de manipular la percepción que tienen de ti para extraer su verdad. Porque mientras los débiles intentaban interpretar a los demás buscando respuestas, Machiavelli provocaba que las respuestas llegaran a él. Generaba tensión, no confianza. No preguntaba, provocaba. Estas últimas tácticas están diseñadas para exponer el verdadero sistema operativo de una persona. No observando, sino creando el escenario. La 13ª táctica es convertirse en el espejo del que no pueden apartar la mirada. La mayoría de la gente va por la vida con una máscara. Actúan, cautivan, fingen. Pero Machiavelli. Descubrí que cuando imitas el tono, la postura o el lenguaje de una persona lenta y sutilmente, sin exagerar, desencadenas un profundo autoconocimiento inconsciente. Se ven reflejados en ti, y lo que hacen a continuación revela exactamente lo que ocultan. Por ejemplo, imita su tono informal. ¿Se vuelven más intensos, como si intentaran dominarte? Imita su confianza. ¿Se retraen, sin saber cómo manejarlo? Imita su inseguridad.
¿Se vuelven superiores, incluso burlones? Al actuar como su reflejo, creas fricción psicológica. La mayoría no lo notará, pero sus instintos responderán. Y esa respuesta te indica si son auténticos, defensivos o manipuladores. Cuanto más cambia a alguien al ver que su propia energía regresa, mayor era su rendimiento inicial. La 14ª táctica es desarmarlos con respeto antes de atacar con la observación. La persona promedio espera juicio. Así que vienen armados de excusas, a la defensiva, filtrados, cautelosos. Pero la genialidad de Machiavelli fue: comienza con un respeto inesperado. Elogia su inteligencia. Reconoce algo que haya logrado. Valida algo que haya dicho, incluso si no lo crees del todo. ¿Por qué? Porque cuando le das seguridad psicológica a alguien, baja la guardia. Y entonces le haces la verdadera pregunta, aquella para la que no está listo, aquella que supera su coraza. Por ejemplo, podrías decir que piensas las cosas con claridad. ¿Cuál es el mayor miedo detrás de tus decisiones? ¿O que pareces increíblemente seguro de ti mismo? ¿Cuándo aprendiste por primera vez? ¿Cómo fingir esa confianza? ¿O, claramente eres bueno interpretando a la gente? ¿Cómo sabes cuando alguien te está interpretando? El respeto crea la apertura. Pero es la pregunta quirúrgica posterior la que arranca la máscara por completo. Las personas son más honestas cuando se sienten admiradas, y ahí es cuando salen a la luz los datos reales. Ahora que entiendes cómo interpretar psicológicamente a las personas, la segunda capa comienza a interpretarlas estratégicamente. A Machiavelli no le importaban los rasgos de personalidad por sí mismos. Estudió a personas como terreno difícil porque cada debilidad, hábito y punto ciego podría usarse, influenciarse o evitarse. Puedes usar su debilidad como tu punto de apoyo. Una vez que ves lo que alguien esconde, obtienes más que comprensión. Obtienes control, no para destruir, ni siquiera para manipular, sino para influir silenciosamente. Si alguien teme al abandono, la distancia se convierte en tu herramienta. Si anhela admiración, la desaprobación sutil lo lleva a buscar tu respeto. Si confía en el control, la imprevisibilidad lo desarma. Y si son peligrosos, si esconden una daga tras una sonrisa, ya sabes exactamente dónde atacar o cómo hacer que se destruyan. Aquí es donde la lectura psicológica se convierte en una estrategia de guerra. Perfila a las personas en arquetipos, pero nunca lo digas en voz alta. Machiavelli no etiquetó a las personas en conversaciones. Las etiquetó mentalmente. No dijo que era narcisista ni que era insegura. Observó, categorizó y actuó en consecuencia sin revelar jamás el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las etiquetas matan el poder. Las personas. Lucha contra ellos, pero el tratamiento sin diagnóstico se cuela sin ser detectado. Algunos arquetipos estratégicos rápidos incluyen al complaciente enmascarado, que anhela aprobación y puede ser controlado con elogios, pero es peligroso cuando se le niega. El escalador silencioso que parece leal, pero observa de cerca los vacíos de poder. Respétalos, pero desconfía de la proximidad. El genio frágil. Inteligente pero inestable, cuya brillantez puede ser útil, pero solo si se gestiona emocionalmente. El defensor ruidoso que sobreexplica, sobrereacciona y justifica constantemente. Casi siempre ocultan culpa o una profunda inseguridad. No necesitas decirles cuáles son. Solo necesitas saber cómo manejarlos sin que sepan que los estás manejando. Observa cómo manejan la palabra no. No hay mejor prueba de fuego para el carácter que la negación. Machiavelli creía que la fuerza de una persona no se demuestra en la victoria, sino en la restricción. Dile que no a algo que esperan, como un favor, un cumplido, una oportunidad o un detalle de atención. Luego, retrocede. Si mantienen la calma, la mente es disciplinada. Si atacan sutil o emocionalmente, están dominados por el ego. Si cambian de tono por completo, despojándose de la máscara, solo estaban actuando. El rechazo de su voluntad revela su verdadera base emocional. Detecta a quien quieren impresionar. Una verdad clave de Machiavelli. Las personas nunca hablan solo por expresarse. Hablan para posicionarse. Cada palabra que dicen frente a ti forma parte de una estrategia, aunque sea inconsciente. Así que pregúntate, ¿para quién están actuando ahora mismo? ¿Para ti? Buscan tu validación. Un grupo. Están reclamando dominio. Alguien ausente. Están revelando un objetivo oculto. Observa sus ojos. Observa a quien observan para obtener su aprobación.
Cada broma, cada opinión, cada gesto es una estrategia para llamar la atención de alguien. Cuando sabes a quién intentan impresionar, sabes a quién le deben lealtad. Y puede que no seas tú. Observa de que se enorgullecen y luego busca lo contrario. La gente suele presumir de un rasgo porque oculta lo contrario. Alguien que dice, soy brutalmente honesto. A menudo manipula mediante la verdad selectiva. Alguien que afirma, soy poco dramático suele ser un imán para el caos. Y alguien que afirma, siempre pongo a los demás primero suele estar secretamente resentido o ser controlador. Machiavelli creía que el énfasis excesivo en una sola virtud era una señal, porque la verdadera fuerza no grita. Simplemente es. Cuando alguien habla mucho sobre un valor, investiga la sombra que se esconde tras él. Suele ser mucho más veraz. Estas no son suposiciones. Son herramientas para agudizar tu ventaja. Ya no ves a las personas como variables confusas. Las ves como código, patrones, programas, respuestas. Pero hay una dimensión más. Porque una vez que puedes interpretarlas, debes elegir cómo manejarlas. ¿Les das lo que quieren? ¿Alimentas la máscara? ¿Pruebas, destruyes o elevas? Porque el poder conlleva responsabilidad. Y la comprensión profunda conlleva el riesgo de desapego o dominación. Pero Machiavelli no se acobardó ante ese riesgo. Lo aceptó. Vio las personas no como obstáculos ni enemigos, sino como oportunidades para avanzar en el juego. Y ahora que puedes leer a cualquiera, el siguiente paso es aprender a usar esa lectura para ganar sin que nadie te vea como el que maneja los hilos. Una vez que aprendes a leer a las personas con precisión, tu poder no reside en conocer sus secretos. Reside en saber qué hacer con esos secretos sin que se den cuenta de que han sido expuestos. Este es el momento en que la inteligencia machiavelliana pasa de la percepción a influencia. Ya no solo observas. Estás dirigiendo y ellos siguen tus indicaciones sin siquiera darse cuenta. La mayoría de la gente intenta influir mediante la persuasión, la lógica y la sinceridad. Pero a Machiavelli no le interesaba ser comprendido. Le interesaba ser obedecido sutil, silenciosa y consistentemente. Y la primera regla para influir en alguien que no sabe que lo están influenciando es hacerle creer que actúa según sus propios términos. Primero, refleja su deseo, luego, redirígelo. Una vez que has leído lo que alguien quiere, estatus, atención, seguridad, no lo confrontas. Se lo reflejas. Los ambiciosos complementan su impulso. Los inseguros validan su esfuerzo. Los dominantes reconocen su control. Esto les baja la guardia. Se sienten vistos, comprendidos, y una vez desarmados, redirígelos. Vincula su deseo con tu objetivo. Por ejemplo, si quieren reconocimiento, insinúas que lo obtendrán más si se alinean con tu visión. Si quieren influencia, muestra cómo seguir tu plan les da más visibilidad. No luchas contra su deseo. Lo secuestras. Y una vez que siguen tu camino, creen que fue idea suya. En segundo lugar, usa la vulnerabilidad estratégica para que hablen. A la gente le encanta hablar de sí misma, especialmente cuando siente que te está ayudando. Machiavelli usó esta verdad como un bisturí. Revelaba un pequeño defecto controlado, algo creíble pero insignificante, como, nunca confío plenamente en mis instintos en las primeras impresiones. O, a veces me pongo demasiado absorto en mi trabajo. O no soy tan bueno gestionando personas como tú. ¿Por qué? Porque crea un desequilibrio emocional. Ahora se sienten superiores, lo cual impulsa su ego, útiles, lo cual genera una inversión emocional, y confiables, lo cual fomenta una falsa intimidad. Y en ese estado, se abren. Empiezan a revelar lo que normalmente ocultan, no porque los presiones, sino porque se sienten seguros y superiores. La mente que se siente segura habla con libertad. La mente que se siente superior habla con sinceridad. Ya has desbloqueado ambos. Tercero, revela la mitad de un secreto para crear una falsa igualdad. La gente confía más cuando cree que la confianza es recíproca. Así que Machiavelli ofrecía una verdad parcial o una confesión controlada, suficiente para parecer cruda, pero nunca peligrosa. Por ejemplo, tuve que aprender a las malas a no confiar en la gente en la que creía poder confiar. O me subestimaron mucho al principio hasta que dejé de ser amable. Esto crea un falso reflejo. Creen que eres igual que ellos. Y, para su alivio, bajan sus defensas. Entonces revelan una vulnerabilidad real. Este es el intercambio que Machiavelli dominaba.
Les das una pieza del rompecabezas. Ellos te dan el mapa completo. Cuarto, deja que se definan y usen su definición. Una de las manipulaciones más potentes es nunca definir a alguien. Deja que se definan. Por ejemplo, podrían decir, soy de los que valoran la lealtad por encima de todo. O, odio que la gente pierda el tiempo. O, no dejo que las emociones me controlen. Ahora, tiene su autoidentidad, lo que significa que sabes que intentan proteger y cómo enmarcar sus solicitudes, ideas u objeciones para que se ajusten a su propio guión. Si alguna vez necesitas que hagan algo que vaya en contra de sus instintos, simplemente vincúlalo con sus valores declarados. Por ejemplo, eres el tipo de persona que valora la lealtad. Confío en que lo manejarás. O bien, sé que no toleras la ineficiencia. Este es el atajo que necesitamos. No estás persuadiendo. Estás reafirmando su identidad mientras dirigirlo a tu favor. Y no se resistirán porque creen que son fieles a sí mismos. En quinto lugar, crear una reputación que deban mantener. Las personas temen más la pérdida que la ganancia. Así que das algo que proteger. Machiavelli forjaba reputaciones para las personas antes de que se las ganaran. Podrías decir que eres conocido por cumplir tu palabra o que la gente te respeta porque no te involucras en política mezquina o que siempre eres quien mantiene el equilibrio. Ahora están registrados y la presión es intensa. Si actúan en contra de la identidad que les has dado públicamente, corren el riesgo de parecer falsos, inconsistentes o débiles. Así que se mantienen fieles a su personaje. Defienden tu definición porque la has convertido en un contrato social. Y así, sin más, has instalado un comportamiento sin dar una orden. Sexto, filtra la información justa para guiar la percepción. No siempre necesitas influir directamente en alguien. A veces, basta con que escuchen lo correcto. Esto podría ser una historia sobre cómo superaste a un competidor, un chiste que insinúa que no te dejas engañar fácilmente o un comentario casual que demuestra que tus estándares son altos. Estas filtraciones generan anticipación y reajuste. Las personas ajustan su comportamiento a tu alrededor según la impresión que creen haber descubierto por sí mismas, que es exactamente lo que buscabas. Porque cuando las personas sienten que te han descubierto, dejan de cuestionar. Y cuando dejan de cuestionar, se vuelven predecibles. Séptimo, permíteles ganar pronto para que puedas asumir el resultado después. Una de las tácticas más frías de Machiavelli era dar a la gente victorias tempranas. Que pensaran que su idea había triunfado, que su liderazgo era necesario o que su visión era única. Alimentaba su ego con pequeñas victorias inofensivas mientras manipulaba el resultado final para su propio beneficio. Porque sabía que las personas protegen lo que creen haber construido, defienden lo que creen que fue su idea y se mantienen leales cuando se sienten importantes, incluso si están siendo utilizadas. Déjenlos escribir la primera frase. Usted controla él. Conclusión. A estas alturas, ya no solo estás leyendo a la gente. Estás construyendo marcos en torno a su comportamiento. No estás reaccionando a ellos, los estás prediciendo. Pero el nivel más alto de lectura machiavelliana no se trata de los demás. Se trata de lo que tu capacidad para leer a los demás revela sobre ti. Hay una sombra en cada mente de alta percepción. Porque cuando ves a través de todos, te arriesgas a creer que estás por encima de todos. Empiezas a actuar sin empatía. Empiezas a controlar por diversión. Y esto es donde la mente peligrosa debe realizar su transformación final. No solo en alguien capaz de leer, influir o superar, sino en alguien que sabe exactamente cuándo detener el juego y cuándo desaparecer, sin dejar de ganar. En el nivel más alto de la percepción machiavelliana, el juego ya no se siente como un juego. Se convierte en instinto. Ya no piensas, ¿cómo interpreto a esta persona? Simplemente lo haces. Entras en una habitación y la información fluye sobre quién es inseguro, quién actúa, quién es discretamente poderoso y quién te observa. Tan de cerca como los estás mirando.